Muy bien, bienvenidos a esta materia tan preciosa, teología ministerial, y ya estamos en la unidad número 2. Muy bien, ¿cómo les ha ido en la unidad 1? Seguramente que excelente, y estamos acá ansiosos, ávidos de ver qué es lo que nos presenta la unidad 2. En la unidad 2 vamos a encontrar dos palabras claves. Una es elección y la otra es transformación. Vamos a ver la elección de los discípulos, y allí ustedes tienen material de lectura, también tienen bibliografía recomendada, unos libros preciosos donde se analiza cada uno de los discípulos que Jesús eligió. Y sería bueno que leamos todas estas características, porque entonces vamos a descubrir que ellos no eran tan diferentes a como éramos nosotros y como somos aún nosotros. Sin embargo, Dios los eligió. Hay varios versículos claves en esta unidad, así como hubo versículos claves en la unidad número 1. Y uno de estos textos es el siguiente. Dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Es interesante que él los llamó. Y es interesante que Dios lo llamó a usted, que Dios me llamó a mí, y que aún hoy Dios sigue llamando. Esté atento en esta materia, porque usted va a oír la voz de Dios. Quizá llamándolo, quizá enviándolo a algún servicio. Esté atento y respóndale allí a Dios. Dice que llamó a los que él quiso. Él nos eligió y no tenemos nada especial. Usted va a leer la vida de los 12 discípulos que eligió, y no solo no tenían nada especial, sino algunas de las cualidades eran bastante feas. Bueno, sin embargo, él quiso que vinieran a él. ¿Y para qué quiso? Para que estuvieran con él. Muy bien, todos los que anhelamos un servicio para Dios, tenemos que tener este tiempo de estar a solas con Él. Y esta materia es un muy buen comienzo para establecer este tiempo a solas con Dios. ¿Y qué va a hacer acá usted? Y se va a ver reflejada su propia vida en estas biografías, pero también recuerden la segunda palabra clave, que es transformación. Porque si bien Dios nos llama y Dios nos quiere usar, pero vieron así como estamos un poco difícil, ¿no? Entonces va a estudiar usted en la unidad 2 ejemplos de varias personas que fueron transformadas. En verdad todos fueron transformados, pero vamos a analizar en la unidad 2 algunas personas, y una, por ejemplo, es la persona de Mateo, porque uno dice, ¿cómo no puede elegir a esta persona? Elegirlo para que esté con él, para formar parte de ese grupo selecto. ¿Dónde lo sacó? Y dice la Biblia: pasando Jesús por allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Usted, cuando lee y estudia la Biblia, va a buscar los pasajes paralelos y va a ver que otro evangelista dice de este pasaje: dejándolo todo, le siguió. Qué lindo que no lo diga Mateo de sí mismo, lo dice otro evangelista. Entonces usted esté atento para ver qué agrega cada otra porción bíblica para sumar al análisis de estos personajes y ver su transformación. Bueno, usted va a tener todo el desarrollo en su carpeta, pero es interesante ver luego, cuando ya fue transformado, qué es lo que hizo Dios, cómo lo utilizó, en qué servicio lo utilizó a Mateo. Y abrimos nuestras Biblias en Mateo capítulo 1 y encontramos que en 17 versículos nombra más de 40 personas. Si usted antes pensaba qué aburrido leer las genealogías, ahora, luego de cursar esta materia, usted va a pensar qué transformación que hizo Dios con Mateo, su vida y su pluma. Porque él, cuando estaba sentado allí en el banco de los tributos públicos, utilizaba su pluma y era muy inteligente, perspicaz, era muy hábil para completar los datos, para hacer listas detalladas,
para observar, para redactar informes. No se le escapaba a uno, a todos le cobraba. Era un buen cobrador de impuestos, por eso el gobierno romano lo tenía de cobrador y le permitía que él sacara su sueldo de allí. Pero un día, cuando permitió esa transformación de Dios en su vida, él pudo escribir esta genealogía. ¿Y por qué nos asombra? Y nos va a gustar aún las genealogías leerlas, porque vemos que él lo anotó, no se le perdió nada y después los volvió a contar en grupos de 14. Era él, porque él tenía adiestrada su pluma para compilar datos, para que nada se le escape. Y a veces pasa así con nuestras vidas. A veces Dios permite que todo lo que vivimos lo podamos utilizar luego para su servicio. A veces en el servicio que Dios nos indica, que Dios nos llama y nos marca, a veces no tiene nada que ver con nuestra vida anterior al llamado de Dios. En este caso sí tiene que ver. Entonces Dios no le dijo, Mateo, tira la pluma. No, le dijo, yo te voy a transformar a vos, voy a limpiar tu pluma y vos vas a ser muy hábil, así como tenías tantas habilidades antes de conocerme a mí y antes que te diera un ministerio y antes que me rindas un servicio a mí, yo te voy a cambiar y esas habilidades las voy a usar porque yo quiero que sigas sirviéndome con tu pluma. Y nadie mejor que Mateo para narrar la genealogía de Jesús. Hasta Abraham fue él. No perdió ni uno en la genealogía. Así que usted piense qué es lo que Dios le permitió en su vida y que ahora Dios puede usar en su servicio a él. Quizá no sea este caso. Usted va a ver otros personajes. Uno de los que vamos a estudiar también en esta unidad 2 es Jacobo. Y allí usted tiene marcado en su material las listas o los pasajes donde se encuentran los nombres de los discípulos. Y el Jacobo que vamos a estudiar no es ninguno de los dos Jacobos que aparecen en la lista de discípulos. Esto va a tener que prestar atención, va a tener que ser muy observador en la lectura bíblica. Y hay pautas en la Biblia para que usted no se confunda de Jacobo, Los nombra por familias, preste atención. Pero este que vamos a estudiar ni siquiera estaba contado en la lista de los primeros. Pero luego, avanzando en la Biblia, llegando a Hechos, pasando por Gálatas, encontramos a un Santiago que es una figura firme, hasta lleva la palabra columna del servicio tan importante que Dios le había dado. En Hechos 15 tiene un rol protagónico en ese concilio de Jerusalén, llevado a cabo en el año 50. ¿De dónde salió este Jacobo? ¿Saben de dónde salió? De la casa de Jesús. Era un hermano de Jesús. Y usted va a tener las citas bíblicas allí para seguir la historia. Sígala con detenimiento para hilvanar los acontecimientos y ver que cuando estaba en la casa, los hermanos no creían en él, dice la Biblia. Pero este era un hermano que luego es columna en la iglesia de Jerusalén. Ay, ¿qué le pasó por encima? Decimos los porteños, le pasó un tren por encima. Qué bueno que a usted y a mí nos pase un tren por encima cuando leamos esta materia y la estudiemos, porque así Dios nos puede cambiar, nos puede dar un giro tremendo en nuestras vidas y puede usarnos para su gloria, pero así, con poder, siendo columnas en un ministerio. Pero ¿cómo comenzó? Ni creyéndole a su propio hermano que lo tenía todos los días en su casa. Ah, pero usted va a ver allí. Y entre todos los textos que aparecen en su material, aparece 1 Corintios 15. Ah, es el tema de la resurrección. Allí donde dice que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó, pero luego se le apareció a varios. Ay, usted siga leyendo a cuántas personas se le apareció. Entre ellos se le apareció a Jacobo y lo transformó. Ah, si tenemos un encuentro personal con Jesús, nos transforma. Interesante que este encuentro fue con el Jesús resucitado. ¿Sabe qué nos enseña? Que ninguno de nosotros le va a servir a un Dios muerto. Nosotros le servimos a un Dios vivo. Así que con este Cristo resucitado, usted va a tener este disfrutar en la unidad 2 para ver qué cambios puede hacer en su vida y cómo usted puede servirle a este Dios vivo. Que Dios le bendiga al transitar la unidad número 2.